Ahí cuando uno se deja estar. Ahora, si Ahí está bien, ¿o no? Uy, es como... Y ahí lo dejas. Está perfecto. Ajá. ¿O no? Sí. Y ahora cuidado. Que me pican la... Se me pegan. Así como cuando se te incrusta. ¿Cuál es el motivo de consulta? Ese motivo y el antecedente porque el simple si se le coloca placa y sería por uno de los inicios cual ha ido evolucionando esa úlcera siempre ha estado con esa sensación lenta a través de la herida, porque a veces hace esos casos que hacen la semana que evoluciona tan solo, tan mal, que así dos años entonces se presiona fétida o no fétida, letalidad, intensidad, acompañado de fibrosis, sentimiento de padecimiento, dolor, calor, así mismo la bolita. Si no te defendiendo la abuela, la selección tuvo una cirugía y o sea, precisamente en ese caso para recuperarle quizás el material de ¿listo? Ya. Bueno. Tengan esa hojita por ahí porque esa hojita va a ser salvadora para ustedes. Ajá. Entonces, recuerden que ayer estuvimos hablando de la importancia de dar el tema anterior porque ya esto vamos recordando lo que vimos ayer. Y esto forma parte de la práctica nuestra diaria, o sea, el examen clínico. Entonces, estamos hablando en relación a la patología benigna del tiroides. ¿Okay? Patología benigna, patología maligna, tumores de cuello, siempre vamos a tener un orden en relación a los antecedentes, qué es lo que vamos a preguntar en el paciente. Siempre tenemos la disyuntiva. Yo ahorita estoy haciendo con los alumnos que tengo ejercicio clínico, ¿okay? Les coloco un caso clínico, vayan a la cama 6-4, 10-4, y ustedes tienen que interrogar al paciente para ir armando la ficha clínica, porque, y ahí es la importancia de nosotros interrogar y cómo voy a armar esa ficha clínica, ¿okay? Para tener un orden secuencial, porque no es lo mismo presentar una ficha clínica de manera secuencial que ir presentando de forma desordenada, porque no va a tener orden y por lo tanto nos vamos a desligar de los diagnósticos, ¿okay? Entonces fíjense que dentro del antecedente importante en patologías tiroideas siempre revisemos antecedentes familiares.
Donde hay un cáncer, siempre probablemente en descendencia va a haber una neoplasia. Ojo, ¿ok? Y los personales, en caso de que hay pacientes que han tenido embarazos anteriores y hicieron una tiroiditis durante el embarazo. Eso es importante, porque esos pacientes durante el embarazo desarrollaron la tiroiditis, pero después que termina el embarazo, la paciente está normal, pero tiene un antecedente de un bocio que hizo durante el embarazo. No sabemos si esa paciente se puede comportar a posterior con un desarrollo del bocio con síntomas de hipertiroidismo o síntomas de hipotiroidismo. ¿Okay? Las enfermedades inmunitarias también son importantes. Llámese artritis reumatoidea, ¿okay? Todo lo que tenga que ver con el lupus, el síndrome de Sjögren, todo ese tipo de enfermedades inmunitarias también nosotros tenemos que interrogar. ¿Okay? Irradiación cervical lo comentamos ayer, pacientes con neoplasia de tiroides o neoplasia de laringe y con irradiación previa. ¿Okay? Tratamientos que pueden influir sobre el eje hipotálamo hipofisario hipófisis, ¿okay? Tiroideo. La edad del paciente es importante. Siempre uno piensa en patología maligna en pacientes añosos y las patologías benignas en pacientes jóvenes. Pero siempre hay un porcentaje mínimo en la cual podemos encontrar un cáncer en pacientes jóvenes. ¿Ok? Ojo con eso. ¿No? Que es un paciente de 17 años, 18 años, es menos probable que tenga una neoplasia. No. Siempre existen patologías en jóvenes malignas. Doctor, ¿cómo qué tratamiento puede influir? ¿Perdón? ¿Cómo qué tratamiento puede influir en el eje? O sea, existen múltiples fármacos, por ejemplo, pueden existir ansiolíticos, ¿okay? Pueden existir fármacos antituberculosos, pueden existir fármacos relacionados con tratamiento con esteroides, en fin, existe un listado de medicamentos que nosotros tenemos que tomar en consideración. Embarazo o posparto también, ¿okay? Porque vuelvo y repito, influye en eso. Evaluación de síntomas locales o sistémicos que los vamos a ver, o sea, síntomas locales, por ejemplo, o signos locales, tenemos que determinar siempre o palpar en el tiroides si existe un nódulo o no, ¿ok? Y los síntomas sistémicos tienen que ver con el hipertiroidismo e hipotiroidismo. Recuerden que uno cuando va a hacer una cirugía de un paciente tiroideo o con patología tiroidea, que no es el caso acá porque esto es patología benigna, pero hay patologías benignas que se operan, tenemos que llevar al paciente eutiroideo desde el punto de vista hormonal. No podemos llevar a un paciente hipotiroidismo, hipotiroideo o hipertiroideo. Precisamente de ahí es donde uno juega con el endocrinólogo, ¿okay? Y el paciente interconsulta con endocrinología para que endocrinología le coloque su tratamiento y no lo mantenga eutiroideo. Una vez que el paciente esté eutiroideo, uno planifica la cirugía, lobectomía, comismectomía o tiroidectomía subtotal. Zonas endémicas. Recuerden que la iodación acá en Chile ocurrió de un tiempo para acá, no me acuerdo exactamente el año, y precisamente han disminuido los casos de problemas de tiroides, ¿ok? Precisamente por el yodo. Entonces ahorita como la sal está yodada, no existe ese tipo de inconveniente. Sin embargo, todavía existen casos de hipotiroidismo e hipertiroidismo. Generalmente el yodo lo determinan por cantidades y según la cantidad leve, moderada o grave o severa, ahí están las unidades. Pero por lo regular ya eso, vuelvo y repito, en Chile está prácticamente controlado porque la sal está yodada. ¿Okay? Recuerden que explorar el cuello uno tiene que hacerlo de forma frontal y de forma posterior, así como está, de tal manera de ir palpando, ¿okay? Los laterales, de ir palpando hacia la parte central con los pulpejos del dedo e ir haciendo presión de un lado y haciendo presión del otro lado, como desplazando para poder palpar la glándula. Aparte de eso, nos da la oportunidad de palpar los ganglios de la cadena cervical o los ganglios cervicales. ¿Okay? Recuerden entonces, nosotros decimos, paciente que tiene patología tiroidea, ya, descartamos los no tiroideos, no nos metemos nada con la regla de los 3-7, de la regla de los 7, sino que nos dedicamos a la patología tiroidea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Hay pacientes que pueden tener una cicatriz previa, hay pacientes que se le hacen una lobectomía por un bocio izquierdo y solamente está indicado quitarle nada más el lado izquierdo, pero a posteriores, 2-3 años, desarrolla el bocio derecho y hay que volverlo a operar. Entonces ya ahí tiene una cirugía previa, una cicatriz,
y se hace más laboriosa la cirugía porque ya una cicatriz previa es más laboriosa una cirugía. ¿Ok? Y por supuesto, lo que hemos visto, lo que vimos ayer en imagen, el aumento de volumen del cuello, que ese es el concepto del bocio. ¿Ok? La discriminación que nosotros vamos a hacer a la palpación con los pulpejos del dedo, ahí nosotros le damos la connotación si es un bocio difuso, como en el caso de la enfermedad de Gray-Bacedot, o si es un bocio uninodular, ¿ok? O nodular, que es el adenoma tóxico, que puede comportarse ese bocio con un adenoma con hipertiroidismo, que lo definimos tóxico, o que el bocio, cuando nosotros realizamos la palpación, encontremos que existen muchos nódulos, y ese sería el bocio difuso multinodular. ¿Ok? Si está normal las pruebas hormonales, ese paciente va a pabellón. ¿Ok? Si es un bocio difuso multinodular con hipertiroidismo, es lo que se llama la enfermedad de Plummer. ¿Ok? Entonces, el principio básico en estos casos es que nosotros tenemos que tener estos pacientes eutiroideos. ¿Ok? A la palpación es la maniobra más importante. Se puede realizarse, como les dije, por delante y por detrás. Generalmente la posición por detrás con hiperextensión del cuello y palpando el cuello. Podemos discriminar las características del tiroides. ¿Ok? Ahí podemos describir si el bocio es difuso y es blando. Nos orientamos más a enfermedad de Gray-Bacedot. ¿Ok? Si la consistencia es elástica, enfermedad, o sea, la tiroiditis de Hashimoto, que acá en Chile es frecuente, y la tiroiditis de Hashimoto se acompaña de hipotiroidismo. O sea, ya nosotros mentalmente tenemos que ir fijando estos conceptos, porque generalmente es así, ¿ya? Y la gran mayoría de los pacientes que son hipotiroideos tienen tiroiditis de Hashimoto. Si es una consistencia dura, los nódulos pueden ser de consistencia dura. Y la otra característica, consistencia dura, el tiroides con adenopatía cervical, sospechemos en patología ya maligna, ¿okay? Que sería en este caso el carcinoma papilar, que es el tumor maligno del tiroides más frecuente. Afortunadamente tiene buena evolución a pesar de todo. Si es pétrea dura, generalmente lo relacionamos con la tiroiditis de tipo Riedel o Riedel, ¿okay? Por eso es que le mandé a investigar eso, y más adelante vamos a hacer una serie de diferencias. La tiroiditis de Riedel es dolorosa. Eso es un tiroides duro, leñoso. El paciente tiene dolor, mucho dolor. Y por lo regular, eso se trata con AINES. Hay que darle analgésico antiinflamatorio para mejorar el dolor del paciente. ¿Ok? Y también, o sea, la tiroiditis de Kerr-Weill cursa con dolor a la palpación. Revisar las adenopatías laterales y, por supuesto, muy raro encontrar soplo en caso de patología tiroidea, al menos que el paciente tenga un soplo carotidio, tenga una dilatación aneurismática asociado, que no tiene que ver nada con este tipo de patología. Y lo otro es que pudiera ser un crecimiento exagerado, excesivo del tiroides, que me esté comprimiendo el paquete vasculonervioso y me esté generando un soplo carotidio. ¿Okay? De allí la importancia que en estos tipos de pacientes hay que hacer ecografía tiroidea, y la ecografía tiroidea me va a evaluar el compromiso que pueda tener con los vasos, con el paquete vasculonervioso. Ahora bien, fíjense que de este cuadro que está ahí, para el estudio de las patologías tiroideas, a nosotros generalmente lo que nos interesa a los cirujanos es las pruebas de funcionalismo tiroideo. ¿Ok? De las pruebas funcionales nos interesa determinar la TSH, la T3 y la T4. Ya actualmente la T3 y la T4 generalmente los endocrinólogos no lo están usando, sino simplemente la TSH. ¿Ok? Si la TSH está baja, el paciente tiene hipertiroidismo, y si la TSH está elevada, el paciente tiene hipotiroidismo. Pero nosotros siempre le complementamos con la T3 y la T4 libre. ¿Ok? Esto es para otra cosa. O sea, el seguimiento del paciente con tiroglobulina es en el paciente que nosotros le hacemos tiroidectomía total por un cáncer de tiroides, generalmente el papilar. Entonces, acá
La tiroglobulina en pacientes con tumor de tiroides no se hace previamente, ojo, ¿ok? Los marcadores tumorales, por lo regular en patología maligna, previamente no los utilizamos. En el tórax tampoco se utiliza, en los cánceres de pulmón no se utiliza el CEA, el carcinoma antígeno, nada, no utilizamos, hay que operar al paciente. Ahora, en tiroides, una vez que nosotros operemos un paciente que tiene un carcinoma papilar, si se le hace el seguimiento con tiroglobulina por lo regular cada 6 meses. Ese es el plan. Si la tiroglobulina, ese es el control que nosotros vamos a tener, aumenta en el tiempo, probablemente hay recidiva de la lesión. En ese caso, tendríamos que hacer un tratamiento con yodo radioactivo. O sea, el yodo radioactivo sirve para tratar y sirve para hacer diagnóstico. Eso se inyecta en medio de contraste con 5 milicurie del medio de contraste yodado, simplemente para ver dónde capta. Puede ser que capte en el cuello, en unos casqueticos que quedaron, y ahí es donde está el problema. Entonces, si no capta a nivel periférico, entonces se hace tratamiento solamente en cuello. Ahora, si la captación es cervical y torácica, o en otra parte hay metástasis, que es muy raro, repito, en el carcinoma papilar, se aumentan las dosis dosis ablativas para el tratamiento del carcinoma papilar. No sé si me entienden, ¿ya? Pero la idea es esa. Entonces, y lo otro, fíjense que los estudios de trastorno inmunológico no los utilizamos. Eso se lo dejamos más a los internistas y más a los endocrinólogos. Y en el caso de los diagnósticos morfológicos, como les había comentado, la ecografía tiroidea es el gol estándar. Entonces, recuerden, paciente con patología tiroidea benigna, ¿ok? Nosotros lo que necesitamos es hacerle prueba de funcionalismo tiroideo, TSH, T3 y T4 libre, y una ecografía tiroidea, ¿ya? Más nada. Por supuesto, de acuerdo al resultado que nosotros tengamos en el examen clínico y en la ecografía, si hay un nódulo tiroideo, lo que le corresponde hacerle es aguja fina, ¿ok? Aguja fina, o sea, punción con aguja fina guiada con ecografía. Entonces, esos son los 3 recursos básicos, elementales, que nosotros vamos a utilizar en patologías benignas. No, llámese un nódulo tiroideo que no tenga características ecográficas de malignidad. ¿Ok? La gammagrafía tiroidea, otras técnicas por imágenes como la tomografía. Generalmente la tomografía la reservamos es para bocio endotorácico. ¿Ya? A ver, el grupo 1, ¿cómo buscó la definición de bocio endotorácico? ¿Cómo lo definimos? Lo definimos como bocio que se encuentra parcial o totalmente en el mediastino y que puede localizarse en el mediastino anterior o posterior. Se origina por la extensión de la glándula tiroides a través del estrecho cérvico-torácico por el crecimiento de uno o ambos lóbulos tiroides. Ok, el grupo 2, ¿cómo lo definió? Está bien, pero falta algo. Glándula tiroidea aumentada de tamaño, una localización de al menos el 50% de su volumen en posición subesternal dentro del mediastino, ya sea en el espacio prevascular o retrovascular, que alcanza al menos el nivel del arco aórtico y se introduce en el mediastino al menos 2 veces de dedo por debajo de la incisión cervical, con la cabeza del paciente en hiperextensión, y radiológicamente la opacidad de la glándula de proyectarse al menos al nivel del T4. Ok, buen concepto. El tercer grupo. Nosotros pusimos lo mismo, glándula tiroidea aumentada de tamaño con una localización de al menos el 50% de su volumen en posición subesternal dentro del mediastino, sea en el espacio prevascular o retrovascular. Listo. La tercera, ahí faltó también algo de consistencia, pero está bien. Tercer grupo. Cuarto grupo, perdón. Nosotros le pusimos que se origina por la extensión de la glándula tiroides a través del estrecho cérvico-torácico por el crecimiento de uno o ambos lóbulos tiroides. Se considera endotorácico cuando más del 50% de la glándula está en el mediastino o en el tórax. Ok. ¿El otro grupo? Igual, más del 50%. ¿Y el sexto grupo? Más del 50%. Ya. Entonces, resulta ser, fíjense que un caso que hicimos la semana pasada, evaluamos una serie de pacientes con patología tiroidea, había un señor que tenía una lesión gigantísima en la izquierda, parecía una bola una pelota de Spalding, ¿ya? Acá, del lado izquierdo, grandísimo, gigante.
y por supuesto provocaba compresión del esófago, o sea, desplazamiento del esófago y desplazamiento de la tráquea. Pero cuando nosotros estemos en presencia de un bocio gigante, tenemos que utilizar el recurso del TAC, cérvico-torácico, porque precisamente el concepto del bocio endotorácico, no solamente el 50%, yo discrepo de algunos conceptos que hay en la literatura, ¿ok? Más que todo en las partes quirúrgicas se define el bocio endotorácico, más o menos como lo planteó el equipo 2, que el descenso del tiroide tiene que estar por lo menos 2 traveses de dedo por debajo de la horquilla external, vale decir como 2 centímetros por debajo de él, porque yo puedo tener un bocio gigante, pero si no me sobrepasa esos 2 traveses de dedo, no lo considero endotorácico, ¿ok? Para considerar el 50% tengo que tener prácticamente esta lesión, imagínense la mitad dentro del tórax, ya con sobrepasar la horquilla external, 2 traveses de dedo es más que suficiente. Yo le comentaba al grupo que tengo que está el estrecho torácico superior, ¿cierto? El estrecho torácico superior está delimitado. Es como decir el tórax, pero el vértice arriba, el hueco arriba, y está delimitado en su parte anterior por la horquilla supraesternal, lateral, la primera costilla, y posterior, la primera vértebra torácica. Ese espacio es lo que llaman el estrecho torácico superior. Evidentemente existe una patología relacionada con eso, síndrome del estrecho torácico superior, que tiene que ver con alteraciones de malformación costal, una costilla accesoria, reduce el espacio y el paciente va a tener compresión vascular, con tantos órganos y sistemas que pasan por el cuello, va a tener dolor, puede tener disfagia vascular, etc. Entonces, cuando ese tiroide sobrepasa ese estrecho torácico superior, vale decir, la horquilla supraesternal, 2 centímetros, 2 traveses de dedo, es cuando nosotros decimos, este paciente tiene un bocio endotorácico. Los bocios endotorácicos son quirúrgicos, quirúrgico todo, ¿ok? Entonces, evidentemente el concepto, sí, como lo plantea mucha literatura, pero recuerden que uno es más quirúrgico y nosotros utilizamos conceptos desde el punto de vista quirúrgico, ¿ya? Porque si yo veo que el paciente no tiene, no es endotorácico, igualito se resuelve por cervicotomía. Y la mayoría de las lesiones endotorácicas se resuelven por cervicotomía, a excepción de que estén, alguien mencionó, por encima del supraórtico, pero cuando está en el supraórtico está muy adentro o infraórtico, y ahí tenemos que combinar la incisión cervical con esternotomía para poder abrir el tórax y disecar, y tenemos control vascular, ojo, porque esa cirugía es compleja, ¿ya? Sin embargo, como dice la literatura, más del 90% se puede resolver por vía cervical, ¿ok? Uno la extrae, sale la lesión, pero tenemos que hacer amplia la cirugía, la incisión, y después ubicar las arterias que irrigan el tiroides y listo, y ligarla, ¿ok? Y por supuesto, cuidar el nervio laringeo recurrente, porque si la lesionamos, el paciente va a quedar disfónico, ¿ok? Ahora bien, el grupo 6, ¿cómo explicarían este sistema del eje hipotálamo hipofisario? Le voy a dejar esa imagen, pase alguien y lo explica. Cualquiera, si quieren pasan todos. Más o menos ahí, ya, pase, eso no. Ajá, entonces, fíjense que yo les dije que hicieran el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Y aquí está. Hipotálamo, hipófisis y tiroides. Eso es importante para nosotros. ¿Ok? Y de allí es donde vienen todos los problemas hormonales. Ajá. Felipe, ¿no? Sí. ¿Qué explicaciones buscaron ustedes ahí? Describieron. Pusimos que la secreción de las hormonas tiroideas es regulada por el eje que tenemos enfrente, en la cual la hipófisis produce TRH, que es liberado de la circulación. No, pero el hipotálamo es el que libera la TRH. Sí. ¿Ya?
la hormona estimuladora de tirotropina, ¿correcto? ¿Y qué hace la TDAH? Bueno, y a través que es liberada a la circulación portal y es liberada a la... La TDAH, sí, la TRH. esta. ¿Qué hace la TDAH? Bueno, a través de la circulación portal llega a la hipófisis. Ok. Sí. ¿Y qué hace la hipófisis? Y en la hipófisis, a través de feedback positivo, se une a un receptor. ¿Ok? Recuerden que esto es hormonal. ¿Ok? La hormona se une al receptor, se engrana y produce el AMP cíclico. ¿Ok? Hace una serie de funciones y produce la hormona tiroidea, por ejemplo. Pero acá en este caso, la TDAH me estimula la hipófisis, ¿cierto? Sí. O sea, va a actuar a nivel de las células de tiroidia. A nivel de la hipófisis anterior o posterior. A la posterior. ¿Por qué? Posterior. Aquí ya están las proteínas. Porque están los receptores de proteínas que están acoplados a las células del folicular. Ya, ¿cuáles serían entonces las hormonas de la hipófisis anterior y las hormonas de la hipófisis posterior? ¿Qué dice el grupo 2? ¿Cuáles serían las hormonas de la hipófisis anterior y las hormonas de la hipófisis posterior? Fíjate. Posterior está oxitocina. ¿Cómo? Posterior está oxitocina. Oxitocina y vasopresina. Son dos. Más nada. Entonces, va a estimular la hipófisis anterior. ¿Correcto? ¿Cuáles son las hormonas de la hipófisis anterior? ¿Qué dice el grupo 3? Revisémoslo. Prolactina. ¿Qué más? Crecimiento, ¿qué más? ¿Ah? FSH, LH, o sea, las hormonas sexuales, ¿qué más? Y las tiroideas. Entonces, la hipófisis posterior nada más libera esas dos. Vasopresina, cambios de presión, actúa a nivel del túbulo renal, distal, y la oxitocina, contracción uterina. Esa es la que actúa a nivel del embarazo, ¿ok? El parto, etc. Entonces, fíjense que la importancia. Si yo tengo un crecimiento en la hipófisis, un tumor en la hipófisis anterior, puedo tener alteraciones de todas estas hormonas. El paciente puede tener crecimiento exagerado, las manos grandes, macroglosia, o puede haber hipertiroidismo o hipotiroidismo. ¿Ya? Ok, una vez que actúe en la hipófisis anterior, ¿qué pasa? ¿Libera qué? Libera TSH. Ok, ¿y la TSH hacia dónde va? Hacia la glándula tiroides. Ok, ¿y qué hace la TSH en la glándula tiroides? Genera a través de pinocitosis que se libere la T3 y la T4. Ok, la T3, ¿cuál es la que se convierte a nivel periférico? ¿Qué colocaron ahí? No lo pusimos, pero el de 3 pasa a T4. ¿Sí? No lo pusimos ahí. Listo, no importa, de todas maneras está bien, ¿no? O sea, la idea es que la TSH, esto es recordatorio, porque recuerden que estuvieron inactivos con el COVID y estos conceptos son fundamentales, hay que volver a repasar. Endocrinología es lo mismo, las hormonas van a tener es una proteína que se une a un receptor, listo, y desencadena una reacción, ¿ya? Bien. Entonces, las hormonas tiroideas se liberan acá. El grupo 5, ¿cómo sería el feedback negativo y cómo sería un feedback positivo en el caso de este grupo 5? O sea, que se aumenta la concentración como de la hormona tiroidea en la sangre. Ok. Se va como a, no es, se va a estimular a que se produzca menos la TRH en la
Ajá, ¿eso sería feedback positivo o feedback negativo? Es negativo. Ya, entonces, por eso es que está esto acá. ¿Ok? Si yo tengo altas concentraciones de T3 y T4, entonces va a llegar un momento que es mucho, tenemos que ver por qué se está produciendo esas hormonas tiroideas, que no es normal, porque nosotros tenemos ahorita el sistema hipotálamo hipofisiario con las tiroides normal, trabajando y funcionando adecuadamente. Pero cuando yo tengo síntomas de hipertiroidismo, está pasando algo. Revisamos tiroides, probablemente haya un nódulo tiroideo, un ejemplo, que esté hiperfuncionando y esté provocando hipertiroidismo, ¿ya? Entonces, va a llegar un momento que de tanta secreción de hormonas tiroideas, puede ser que en las primeras de cambio la hormona de la gran cantidad me va a hacer un feedback negativo. ¿Para qué? Para que me detenga, me le dice a la hipófisis, no me produzca, no me liberes más hormonas tiroideas que ya tengo suficiente. ¿Ok? Por ejemplo. Ahora, ¿y cuándo sería un feedback positivo? Al revés. Si hay mucha, o sea, si hay pocas hormonas, se tiene una reacción. Exacto, entonces si hay menos, ¿ok? Y es lo mismo. Es lo mismo, ¿ok? Acá, me estimula. Entonces, pero fíjense que estos medicamentos, como les estaba comentando, los esteroides, hay pacientes que toman, por ejemplo, medicamentos crónicos para la artritis reumatoidea, esteroides, o para las enfermedades inmunológicas, y eso me puede a mí alterar lo que es el estradiol, los triótidos, ¿ok? Los triótidos lo utilizamos más que todo para pacientes con fístulas intercutáneas, etc., pancreática. Y fíjense que la dopamina se utiliza mucho en la UCI. La dopamina, dobutamina, todos esos medicamentos se usan. Entonces, pueden generar, ¿ok?, algo positivo que me libere hormonas tiroideas, TSH, y el paciente lo puede tener hipertiroideo. Pero como el paciente, si tiene un buen eje hipotálamo hipofisario, está produciendo el tratamiento con esteroides, altas hormonas tiroideas, pero él tiene un feedback negativo que es favorable y puede controlar y frenar la producción de hormonas tiroideas. Esa es la finalidad. Esa es la finalidad. Los medicamentos antitiroideos van a actuar en cada uno de esos. Por eso es que tenemos que entender el eje hipotálamo hipofisario, porque los medicamentos, que si el tapazol, que si el propranolol generalmente es para controlar la frecuencia cardíaca, básicamente. No tiene que ver mucho en esto. Y en el caso del yodo, que utilizamos vía oral en los pacientes con bocio gigante, es para disminuir básicamente la vascularidad, más nada. No me va a actuar en estos tipos de eje hipotálamo hipofisario. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo, fíjense, que yo puedo tener un tiroide con una lesión, con un adenoma, ¿ok?, productor de TSH, me va a provocar mucha hormona tiroidea, ¿ok? O sea, TSH. Si yo tengo en el torrente sanguíneo TSH elevadísima, es probable que tenga un hipotiroidismo, ¿ok? Es probable que yo tenga el hipotiroidismo. O sea, pero la mayoría me va a provocar estimulación de la glándula y producción de T3 y de T4, ¿ok? Que ahí vienen los síntomas de hipertiroidismo. Por eso es que el adenoma hipofisario puede provocarme aumento de las hormonas tiroideas. O sea, un adenoma hipofisario. Es decir, hay pacientes que tienen adenomas en la hipófisis. Las mujeres por lo regular pueden cursar con prolactinoma y aumento de la prolactina, van a tener amenorrea y van a tener producción en la glándula mamaria de leche, por ejemplo, ¿ok? Es decir, galactorrea, por ejemplo. Entonces, esto nosotros lo tenemos que definir de esa forma. Entonces, estos casos son quirúrgicos porque hay que operarlo, transfontanelar, actualmente se puede hacer por vía láser y listo, y quitamos el problema. Pero esto es un nivel superior. Ahora, cuando el nivel es en tiroides, ahí estamos en patologías tiroideas, ¿ya? O sea, fíjense que si la TSH está disminuida, la T4 va a estar aumentada. Entonces estamos en un hipertiroidismo de origen primario. O sea, la causa la tenemos en el tiroide. La causa la tenemos en el tiroide. ¿Ok? Y aquí vamos a tener lo mismo. ¿Ok? Lo mismo. Entonces, cuando tengamos, ojo, TSH elevada en el tiroide y
teóricamente la T4 va a estar disminuida y viceversa. Cuando tengamos la TSH baja, vamos a tener las pruebas de función, la T3 y la T4 elevadas. ¿Ok? Entonces, la finalidad es hacer las pruebas de funcionalismo tiroideo simplemente para evaluar esto. La ecografía tiroidea, como les había comentado, es la técnica de elección para el estudio morfológico del tiroides. Nos va a determinar, primero, orientar o hacer el estudio de la aguja fina para diagnóstico citológico. Es muy buena, ¿ok? Se pueden localizar los tamaños y características del tejido normal del tiroides y del tejido anormal. Se puede detectar incluso lesiones chicas de 0,2 milímetros, 0,1 milímetro, y esa lesión chica se puede guiar por ecografía con la punción dirigida. Determina también que el quiste puede ser mixto, sólido, líquido, puede ser pétreo, lo determina lo mismo que nosotros estamos determinando en la parte clínica. Si es hipo, normo o hiperecogénica, lo único malo es que es operador dependiente. ¿Okay? Pero igualito en manos expertas es buena. La gammagrafía tiroidea actualmente no la usamos, está en desuso prácticamente. Aquí en Chile nosotros planificamos los pacientes y no es necesario solicitarle gammagrafía tiroidea. ¿Ok? No es necesario, simplemente igualito se inyecta un medio de contraste y el tiroide lo que va es captar si es hipercaptante o es hipocaptante. ¿Ok? Eso es lo que explica. Y nos define si es un nódulo frío o un nódulo caliente. Por ejemplo, de acuerdo a la intensidad de la captación del nódulo, si es hipocaptante, lo consideran un nódulo frío. ¿Ok? Y si es isocaptante o normocaptante, normal, se va a ver la glándula normal, o hipercaptante, un nódulo caliente. ¿Okay? De ahí la definición del nódulo frío y nódulo caliente, que se relaciona con patología maligna o patología benigna. Aquí hay un ejemplo. Fíjense que ahí se ve el nódulo captante caliente en el lado derecho y el nódulo hipocaptante, el nódulo frío. ¿Cuál sería maligno, el frío o el caliente? Entonces, fíjense que el nódulo caliente es hipercaptante, lo vamos a ver, pero eso ya, como digo yo, tiene alto costo. Si el nódulo se palpa o lo hacemos ecográficamente, le hacemos una punción, nos reporta que es un papilar, hay que operarlo. Y si no es papilar, es benigno, dice que son células coloidales propias del tejido tiroideo, igualito hay que operarlo. ¿Okay? Pero ya por ejemplo tenemos un diagnóstico, porque si es papilar uno tiene que ir probablemente con un vaciamiento glandular o tiroidectomía total versus lobectomía, que eso es controversial actualmente. Fíjense estas imágenes que yo estoy colocando acá. A veces nosotros tenemos pacientes con tiroides tan grandes que tomamos, si están en APS, los médicos de APS, de consultorio, le hacen una radiografía del tórax y podemos ver esto. Y fíjense que, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Un ensanchamiento mediastinal, más nada. Lo más llamativo en la radiografía del tórax es que vemos un ensanchamiento mediastinal. Esto no es normal, porque el mediastino en la parte superior se estrecha. Entonces vemos un ensanchamiento mediastinal y aquí estamos viendo algo, una lesión bien delimitada que viene como de arriba, lo podemos interpretar. De ahí la importancia de examinar al paciente. Si yo veo que el paciente tiene una lesión como la tenía, yo le pido la tomografía. Evidentemente, si esa lesión es tiroide está dentro, es endotorácico, porque solamente 2 traveses de dedo, ¿okay? de la horquilla supraesternal, prácticamente esta cirugía probablemente vaya a meritar cervicotomía y esternotomía. Probablemente no, seguro lo va a meritar. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos la tomografía, que es vital, fíjense que la tráquea está comprimida, porque el bocio me va a crecer hacia anterior, como muy bien lo dijeron ahí, que se desplaza hacia el mediastino anterior
o puede desplazarse hacia el mediastino posterior, pero es más frecuente que se desplace hacia el mediastino anterior porque es la continuidad del cuello. ¿Ok? Y fíjense que aquí hay un desplazamiento posterior. Aquí tengo yo la tráquea, aquí tengo la columna vertebral, desplazamiento posterior y desplazamiento lateral. Entonces, la tomografía nos sirve incluso para planificar la cirugía y la forma donde vamos a hacer las incisiones. Entonces, en los pacientes, ojo, que tengan, porque puedo poner un caso clínico para el examen, paciente con un bocio gigante en el cuello, cuáles son las conductas, el que me ponga ecografía está raspado, ¿ya? Tiene que hacer un escáner, con la finalidad de ¿qué? De buscar el diagnóstico de bocio endotorácico, y ustedes van a referir a ese paciente con un diagnóstico de bocio endotorácico, ¿ok? O como también dicen mucha literatura, bocio sumergido, el otro concepto. Ahora bien, se denomina bocio al aumento del tamaño del tiroides. Eso es un concepto clásico, un concepto sencillo y simple cuando no se debe a la existencia de una enfermedad autoinmunitaria. Por ejemplo, la enfermedad de Graves-Base-2 es una enfermedad inmunitaria y por lo tanto no se considera un bocio simple. ¿Ok? Por ejemplo, una tiroiditis o una neoplasia. Entonces, estos bocios simples son estas mujeres embarazadas que durante su embarazo desarrollan un bocio, ¿ok? Pero después que salen del embarazo se desaparece el bocio. Eso lo consideramos un bocio simple. El difuso, más del 50% con un nódulo único por palpación, presenta multinodularidad tiroidea por ecografía. Es decir, que el bocio puede ser difuso, uninodular o multinodular, pero la nodularidad nos las va a dar la ecografía, por eso que hay que hacerle la ecografía, ¿ok? El hecho de que tengan nódulos, yo tengo que hacerle las pruebas de funcionalismo tiroideo, porque vuelvo y repito, yo puedo estar en presencia de un bocio difuso, multinodular, y si están las pruebas de funcionalismo tiroideo alterado, es decir, con hipertiroidismo, que es la enfermedad de Plummer, ese paciente no puede ir a pabellón. Tenemos que mejorar las hormonas tiroideas, llevarlo al estado eutiroideo y ahí es cuando nosotros vamos a operar. ¿Ok? La etiología, déficit de yodo, que es el más estudiado, pero vuelvo y repito, ya aquí en Chile, como la sal es iodada, aquí está bien, del 79 fue que se incluyó la sal iodada acá en Chile, ¿okay? Y fíjense que disminuyó el bocio de un 40% a un 10%, o sea, es una ganancia importante. Otras etiologías del bocio, déficit de selenio, o sea, son metales prácticamente, o sea, otro tipo de hiperinsulinismo, ¿okay? De repente tenemos un paciente que es obeso, tiene acantosis nígrica, está tomando metformina y ellos pueden desarrollar un bocio difuso, ¿ok? El tabaquismo, la multiparidad, como le habíamos comentado, el tabaquismo está relacionado, pero no es muy, si nos ponemos a ver, el tabaquismo se relaciona más a neoplasia. ¿Okay? Sin embargo, unos pacientes con bocio los interrogamos y tienen antecedentes de tabaquismo, pero se describe. Alcohol menor riesgo, mujeres con miomas uterinos por el riesgo tienen mayor riesgo de nódulos tiroideos, ¿okay? Porque los estrógenos pueden tener algún rol en este caso. Los anticonceptivos orales disminuyen el riesgo del bocio. Es decir, que fíjense que es interesante, ¿no? Lo que se plantea. Pero igualito pueden presentar nódulos tiroideos. Mayor prevalencia en el sexo femenino, la verdad que las patologías tiroideas son frecuentes en mujeres, ¿ok? Fármacos o ingestas de bociógenos, por ejemplo el repollo se considera un alimento bociógeno, ¿okay? Personas que consumen repollo, eso pudiera generar. Las sulfolinurias, ¿ok? Es decir, los hipoglicemiantes orales, los salicilatos, litio, vimplastina, colchicina, es decir, medicamentos para utilizar en enfermedades reumáticas, reumatológicas, tiocianato, perclorato, etc. Fíjense que hasta describe los nueces y sus aceites. De repente hay gente que
es adicto al nuez, le gusta el nuez y de repente desarrolla un bocio, ¿ok? Aceite de girasol, cacahuete, algodón, etc. Eso está descrito en literatura. Sintomatología del bocio. El bocio puede comprimir estructuras del cuello, ¿ok? Puede ser asintomático inicialmente, pero a medida que va creciendo puede dar sintomatología. Dos formas, locales y sistémicas. Recuerden que la sistémica es producto de las alteraciones hormonales y las locales es producto del crecimiento. Si crece hacia el posterior, me va a comprimir el esófago, va a tener disfagia, ¿ok? Si crece hacia abajo, hacia el tórax, me puede comprimir incluso aquí mismo en el cuello. Si el crecimiento es excesivo, me va a comprimir la vía aérea y me va a provocar dificultad para respirar, tos, disfonía, si me comprime el nervio recurrente laringeo, etcétera, etcétera. Más que todo efecto compresivo. Ok, ¿cuáles serían los síntomas del hipertiroidismo? El grupo 4. ¿Qué tienen ahí? Fácil para que recordemos. Nosotros tenemos como síntomas del hipertiroidismo: taquicardia, sudoración, baja de peso, nerviosismo, intolerancia al calor, piel caliente y húmeda, temblor, aumento de la presión arterial, bocio versus calmos. Ok, ¿tendrán diarrea ellos? ¿Ya? ¿Tendrán diarrea? ¿Sí? ¿Y de hipotiroidismo qué tiene el equipo 2? 3, perdón. Porque el 2 ya no tengo. El 3 que tiene, de hipotiroidismo, todo lo contrario, ¿verdad? Estos pacientes tienen letargia, tienen la reseca, aumentan de peso, tienen pérdida de cabello, somnolencia, intolerancia al frío, estreñimiento, alteraciones psicoemocionales como la depresión, trastornos de la memoria. Bueno, entonces fíjense, todos estos tipos de sintomatología, y a veces ahí se ha detectado paciente simplemente porque tiene estreñimiento, tiene ese dato y tiene otros datos más. Los pacientes que se tornan depresivos, hay que estudiarle el tiroides. No, estoy depresivo, que salí mal en el examen. No, de repente probablemente el paciente viene letárgico, ¿ok? La persona viene, el estudiante, no es que está presionado, sino que simplemente se está desarrollando un hipotiroidismo en el paciente. Y eso hay que tratarlo. Eso hay que tratarlo. Entonces, hipertiroidismo y hipotiroidismo. Los síntomas vasculares, síntomas gastrointestinales, pueden presentarse. Entonces, de repente, en algún momento, nosotros hemos tenido síntomas de hipertiroidismo y hipotiroidismo. ¿Me entiendes? Y no nos percatamos. O hay pacientes todavía que tienen síntomas de hipertiroidismo o hipotiroidismo y no se han diagnosticado. Porque pareciera que no le damos importancia a estos síntomas de hipotiroidismo e hipertiroidismo. No, tiene intolerancia al calor. Hay personas que dicen que no soportan el calor o el frío, entonces probablemente se la pasan con, no, ¿será que tengo la menopausia? No, probablemente estén desarrollando algún tipo de síntoma de esta categoría. Ok, el diagnóstico del bocio, ¿cómo se haría? Clínico. Solamente con ver el paciente que tiene un aumento de volumen, ya yo digo tiene un bocio. Lo examino, le doy la connotación uninodular o multinodular. Así de sencillo. Y las pruebas de funcionalismo tiroideo me van a ayudar. ¿Ok? Si es un bocio multinodular quirúrgico, entonces uno lo cataloga como bocio multinodular no tóxico, si las pruebas de funcionalismo tiroideo son normales. Esa es una patología benigna del tiroides, ojo, y es quirúrgica. ¿Ok? Entonces, fíjense que la Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación en cuanto a la palpación. Yo palpo si hay ausencia de bocio, porque a mí me dicen, doctor, que voy a enviar a un paciente porque tiene el tiroides aumentado, entonces cuando lo voy a examinar no se palpa. ¿Me entiendes? Quizás es característica constitucional del paciente, característica física. Es un paciente obeso, cuello corto, y entonces se ve como si tuviera un bocio, pero en realidad es la constitución física del paciente. Por eso es que hay que examinarlo. El grado 2 es palpable. Yo lo palpo, pero no lo veo en el cuello. ¿Ok? No lo palpo. Es decir, doctor, mire que tiene un bocio. Yo lo veo, pero no veo que tiene un aumento de volumen. Pero cuando lo examino, el tiroides sí está aumentado de tamaño. E incluso puedo palpar algunos nódulos.
Ese sería el estadio 2 según la Organización Mundial de la Salud, o el grado 2. Y el grado 1. Y por supuesto el grado 2 es visible en el cuello. Es decir, que yo puedo escribir en la ficha clínica bocio grado 2. Cuando el paciente yo lo veo inminente, bocio grado 2. Y por lo regular, el bocio grado 2 uninodular hay que operarlo también. ¿Ok? Más de lo mismo acá, prueba de funcionalismo tiroideo, TSH, T3 y T4, y la ecografía tiroidea, de tal manera que los tres elementos fundamentales para estudiar el bocio o la enfermedad del tiroides. No podemos pasarnos de ahí, ¿ok? ¿Cuál es el tratamiento? Se puede hacer control en los bocios pequeños. En verdad tenemos en consulta muchos pacientes con bocio o nódulos tiroideos pequeños, con nódulos pequeños. Vamos a observarlo, porque los pacientes están asintomáticos, un bocio que es un grado 1, ¿ya? Le puede hacer un seguimiento. De hecho, cuando uno pide una ecografía, los mismos ecografistas recomiendan hacer un seguimiento de ecografía en 6 meses, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, bocios pequeños, lo que denominan menos de 30 gramos, tiroides normal, 25 gramos. Lo podemos observar. No, señora, quédese tranquilo, eso no va a pasar nada. El bocio lo mata, los nódulos tampoco. Podemos tener un nódulo, el paciente se puede morir de otra cosa menos del bocio. Sin síntomas compresivos y sin alteraciones funcionales. Es decir, tiene un aumento mínimo menos de 30 gramos, no tiene síntomas compresivos, les pedimos las pruebas funcionales, está normal, observemos. Y más si son pacientes añosos, 60 años, 80 años, 75, déjenlo tranquilo. Esos pacientes no se le hacen nada. Vamos a dejarlo tranquilo. Quizás en el transcurso de su vida tomó esteroides, muchos medicamentos y desarrolló un bocio a largo plazo. ¿Ok? Y el tratamiento es médico. En el caso, si es un hipotiroidismo, le damos levotiroxina, ¿correcto? Que es lo que siempre nosotros manifestamos. Todo paciente que va a cirugía y se le hace tiroidectomía total o subtotal o total, le damos levotiroxina. ¿Ok? El objetivo es disminuir los niveles de TSH, porque me va a actuar precisamente en el eje hipotálamo hipofisario a nivel del hipotálamo. ¿Okay? Y me inhibe la producción de TSH. Al inhibirme la producción de TSH, evidentemente no me va a generar hormonas tiroideas. ¿Okay? Me disminuye también el tamaño de las glándulas y de los nódulos. Eso es en el caso tal de que tenga hipotiroidismo. ¿Ok? Que yo use la levotiroxina y cuando yo lo veo en 6 meses, en 3 meses, 6 meses, esas lesiones desaparecen. Es decir, que tiene efectividad colocar el tratamiento al paciente. ¿Y para qué lo voy a operar? 60%, fíjense, disminuye el tamaño del tiroides, 15 a 20 el tamaño nodular, si le encontramos un multinódulo, ¿ok? Y la evaluación es eso, 3-6 meses, por lo regular 3 meses, dependiendo si el hipertiroidismo, las pruebas son muy altas o están muy bajas. Tenemos que hacer un control estricto, ¿ok? Y generalmente eso es con endocrinología en conjunto con los cirujanos, nosotros los cirujanos, para poder tomar la decisión de operar. El 75% de los casos el bocio vuelve a crecer al suspender el tratamiento. Por lo regular esos casos nos los envía el endocrinólogo y ya son netamente quirúrgicos. ¿Okay? Por supuesto, llevarlo eutiroideo. Los candidatos son pacientes jóvenes sin comorbilidades significativas, es decir, no son diabéticos, hipertensos, no tienen algún tipo de enfermedades asociadas. ¿Okay? Anticuerpos anti-TPO positivo y evidencia ecográfica de tiroiditis, pero ya estos pacientes nos los envía el endocrinólogo para cirugía. ¿Okay? Pero por lo regular no es frecuente. El tratamiento de los bocios puede ser con yodo radioactivo, ¿okay? Si persiste hipertiroidismo con bocio difuso, lo que va a hacer es reducir el volumen. Esta conducta está descrita en la literatura. Yo cuando llego acá al hospital, doctor, no, que hay un paciente con un bocio difuso, hay que operarlo. Lo primero que yo hago, ¿pero por qué? Lo examinamos, un bocio difuso, no tenía nódulo, las pruebas de funcionalismo tiroideo normales, déjenlo tranquilo. Vamos a hacer el tratamiento con yodo radioactivo. Eso es lo que hay que hacer. Cirugía no. Cirugía no. ¿Para qué cirugía? Primero vamos a darle el tratamiento con yodo radioactivo, porque de repente con el tratamiento
disminuye el tamaño de la glándula, mejora y ya, y no tenemos que operarlo. Ahora, si después recidiva, vuelve al aumento y otra vez tratamiento, bueno, es otra situación. Pero en primera de cambio no es quirúrgico, ojo, pregunta de examen, ¿ya? Porque yo puedo tener un bocio difuso y dentro de las alternativas iniciales, cirugía, yodo radioactivo, ¿me entiendes? Entonces, la respuesta correcta sería el yodo radioactivo, iniciar yodo radioactivo en este caso. Mejoran, por supuesto, síntomas obstructivos de la vía aérea, porque eso es lo que va a hacer reducción, y la vía aérea digestiva por compresión, ¿ok? Y puede provocar hipotiroidismo por el tratamiento, o sea, el tratamiento del yodo radioactivo puede provocar en algunos pacientes hipotiroidismo, pero es controlable. El bocio multinodular tóxico, que es la enfermedad de Plummer, se ve y se trata con yodo radioactivo. Yo no puedo operar la enfermedad de Plummer hasta que esté eutiroideo. Ojo, se ven en edades avanzadas y por supuesto está contraindicado la cirugía. Indicaciones de la cirugía: un bocio de mayor tamaño, más de 100 gramos, dijimos que con 35 gramos todavía lo podíamos observar. Bocio intratorácico, lo que hemos comentado, con síntomas compresivos, la vía aerodigestiva que básicamente lo va a hacer. Sospecha de malignidad, algunos de los nódulos asociados, por ejemplo, un bocio difuso con múltiples nódulos. Decidimos hacer aguja fina porque tiene adenopatía cervical y uno de esos nódulos sale positivo, ¿ok? De hecho, hay reportados casos que se hacen tiroidectomía subtotal en bocio multinodular, se puede hacer sin aguja fina previa, y resulta ser que en múltiples nódulos, en uno de esos nodulitos, el patólogo lo estudió y encontró células malignas, en uno solo. Entonces fíjense que tiene que ir a yodo radioactivo posterior y con tiroglobulina. Y fracaso en el tratamiento con la levotiroxina en el caso anterior o con yodo radioactivo. Pero de primera entrada tenemos que hacer tratamiento con levotiroxina en el caso de hipotiroidismo o con yodo radioactivo en los casos de bocio gigante. No la cirugía, ¿ok? No la cirugía, ojo. El hipotiroidismo, ya lo comentamos, la situación clínica, los signos, ¿ok? Vamos a tener TSH elevada, ¿correcto? Y las pruebas, la T3 y la T4 va a estar baja. El primario, originado en la glándula tiroides, como dijimos, el secundario en la hipófisis y el terciario en el hipotálamo. Ojo, esa es la clasificación. Y el hipertiroidismo, la misma connotación. En el tiroides primario, hipotálamo, hipófisis, secundario, hipotálamo terciario. ¿Okay? TDAH estimula la TSH me estimula las hormonas tiroideas. Existe un hipotiroidismo subclínico e hipertiroidismo subclínico donde incluye situaciones el paciente está asintomático, pero la concentración, o sea, la TSH está aumentada, pero la concentración de T4 está normal. ¿Ok? Entonces, recuerden, hipertiroidismo, TSH baja, T3 y T4 alta. Por eso es que nosotros los cirujanos hacemos TSH, T3 y T4. Porque si me conformo con TSH, si está baja, yo digo, no, tiene un hipertiroidismo. Entonces lo voy a tratar, ¿ok? O si la TSH está alta, tiene un hipotiroidismo, entonces le pongo levotiroxina. Pero si no hago la concentración de T4, que me puede salir normal, entonces yo hablo de un hipotiroidismo subclínico y el hipotiroidismo subclínico no se trata, ¿correcto? No se trata. Entonces, en conclusión, nosotros hacemos TSH, T3 y T4 libres, ¿ok? Entidad frecuente, como le dijimos, incidencia mayor en el sexo femenino, igual que el hipertiroidismo también, 3.5 en incidencia de hipotiroidismo en mujeres, 3.5 y en hombres 0.6, ¿okay? Prevalencia de TSH elevada, hipotiroidismo clínico y el hipotiroidismo subclínico, fíjense que se ve con mucha frecuencia más el subclínico. Más a favor, tenemos que hacer TSH, T3 y T4. La tiroiditis atrófica autoinmunitaria, que es la forma más común en el adulto, que sería ¿cuál?
la autoinmunitaria de la esteroiditis que buscamos en la clasificación, la de Hashimoto, es frecuente. Entonces, un paciente que tenga hipotiroidismo, lo primero que tenemos que descartar es la tiroiditis de Hashimoto. Lo primero, porque es lo más frecuente. ¿Ok? Aumenta con la edad, se ven en mujeres de mayores de 60 años y cursan generalmente en algunos casos con un hipotiroidismo subclínico un 10%. Fíjense que el hipotiroidismo subclínico es visible, o sea, es frecuente, lo podemos ver. Causa, la tiroidectomía, la cirugía nos puede causar hipotiroidismo, es lógico, por eso es que tenemos que darle levotiroxina, tenemos que darle hormona tiroidea exógena, ¿ok? El yodo radioactivo también, que es un tratamiento terapéutico, lo comentamos anteriormente, el yodo radioactivo como tratamiento del bocio me puede condicionar un hipotiroidismo. Radiaciones externas en la región cervical, paciente con neoplasia, y me puede provocar un hipotiroidismo. ¿Ok? La autoinmunitaria también. Defectos en el desarrollo de las glándulas tiroides, muy raro, pero están descritos en la literatura. Alteraciones de la biosíntesis de las hormonas tiroideas, efecto congénito, exceso de yodo, pero vuelvo y repito, ya de yodo, pero eso ya aquí está controlado en Chile. Los bociógenos vegetales, los fármacos del cual hemos hablado. ¿Okay? El hipotiroidismo secundario, que sería en hipófisis, y el terciario sería en hipotálamo. ¿Okay? Resistencia periférica a las hormonas tiroideas también. Sintomatología, fíjense que aquí nosotros lo comentamos, ahí están todos, pero fíjense que a veces es el lentecimiento que vemos en los pacientes, el lentecimiento, pudiéramos estar en presencia de un hipotiroidismo. Retención, mire doctor, yo antes estudiaba y se me metía todo y ahora no, ahora se me dificulta. Eso hay que darle importancia, ¿ok? Por supuesto, no aislado, pero puede haber varias cosas, resequedad de la piel, el paciente puede tener estreñimiento, en fin, fíjense, somnolencia, cansancio. Yo vivo cansado, doctor, no se me quite, cansado. Vamos a hacer una prueba de funcionalismo tiroideo, más nada. Hay un hipotiroidismo, colocamos hormonas tiroideas y el paciente va a mejorar rápidamente. Nerviosismo, ¿ok? No, doctor, que no voy a entrar a la cirugía porque me da miedo. No, tenemos que vencer eso, ¿me entiendes? Tenemos que vencer todos esos temores. Persiste toda esta situación, tenemos que hacerlo como una autoevaluación. ¿Será que yo estoy enfermo? Porque yo antes no era así. Entonces vamos a hacernos algo, pero tenemos que hacer algo. No nos dejemos, y ustedes que están estudiando la medicina, tenemos que alertar, y ustedes con sus familiares, no, que la veo ya medio extraña, ya no quiere hacer nada, no, vamos a hacer unos exámenes, unas hormonas tiroideas, ¿ok? Y listo. Caída de cabello, pero bueno, y esta caída de cabello se lavan y el baño, un popatelo ahí en el suelo, ¿ya? Entonces vamos a estudiar eso. Por supuesto, el hipotiroidismo puede conducir a un coma mixedematoso, que es una situación grave, ¿ok? No es frecuente, pero pone en riesgo la vida del paciente. Entonces fíjense, no, que yo estoy con hipotiroidismo, pero no me he hecho nada, yo le estoy dando importancia a la carrera, yo sigo estudiando, pero me siento mal, pero no quiero dejar de estudiar. No, vamos a hacer una pausa y nos hacemos los exámenes para ver qué está pasando. Porque entonces, si seguimos con esa lentitud, esa apatía, entonces podemos hacer incluso un coma mixedematoso, ¿ok? Causa desencadenante, exposición al frío, infecciones, cualquier insuficiencia respiratoria, neumonía, otro tipo de sepsis también, ¿ok? Hipoglicemia, consumos de analgésicos. La sintomatología, la acentuada del hipotiroidismo con coma profundo, fíjense todo lo que puede conducir a esto, ¿ok? Hipotermia, hipoglicemia, hiponatremia, puede asociarse con secreción inadecuada de hormona antidiurética, etcétera, etcétera. Fíjense que esto es una condición grave, afortunadamente no frecuente, ¿ok? Y el diagnóstico, ya lo hemos hablado del hipotiroidismo, y consiste en el tratamiento en administración de dosis adecuadas de la hormona tiroidea.
Por lo regular se comienza con 50 microgramos y después se va aumentando a 100, 150, 200 de acuerdo a la situación que se presente. Nosotros en el postoperatorio dejamos de una vez 100 y eso es de por vida, porque no tienen tiroides, ¿ok? Dosis inicial entre 50 a 100 y dependerá de la edad, del peso, estado cardíaco del paciente, hay que individualizarlo. Ojo, pregunta de examen, ¿ya? Dosis iniciales requeridas y tenemos que tomar en consideración siempre cuando comencemos el tratamiento, si el paciente es cardiópata, estudiarlo, ¿ok? Edad avanzada, afectados por cardiopatía isquémica, utilizamos 25 nanogramos al día, no podemos comenzar con 6 ni nada. Entonces fíjense que tenemos que considerar que si el paciente es cardiópata, es hipertenso, tuvo un infarto hace un año, no podemos comenzar con dosis elevadas, sino la recomendación son 25 nanogramos, ¿ok? Que se puede ir incrementando de acuerdo a si lo ha tolerado o no, de acuerdo a las hormonas tiroideas controles, cada 3 o 4 semanas, es decir, mensual por lo regular. Aumentamos 25 hasta llegar a una dosis terapéutica entre 50 y 100, pero por lo regular se comienza con 25, ¿ok? El hipertiroidismo lo hemos comentado, no vamos a hablar tanto de síntomas porque ya ustedes lo sacaron, pero así como existe el hipotiroidismo subclínico, también existe el hipertiroidismo subclínico. Entonces vamos a encontrar las hormonas tiroideas bajas, pero la T4 está normal. Entonces, insisto, TSH, T3 y T4. Entonces, si les dicen cuál es la justificación de hacer las pruebas funcionales de tiroideo completa, específicamente para diagnosticar el hipotiroidismo o el hipertiroidismo subclínico, ¿ya? Y yo poder decirle a la paciente que no tiene tratamiento, o sea, vamos a dejarlo tranquilo, observamos. Probablemente revisamos los medicamentos que esté tomando, si está tomando esteroides o no, ¿ok? El hipertiroidismo, la causa más importante se debe a enfermedad de Graves-Basedow, que ustedes lo conocen, ¿ok? Adenoma tóxico y el bocio multinodular. Ahí están las 3 causas de hipertiroidismo, ¿ok? Enfermedad de Graves-Basedow, adenoma tóxico y el bocio multinodular. La enfermedad de Graves-Basedow es autoinmunitaria, multisistémica de afectación y se caracteriza por un bocio difuso, ¿ok? Con hiperfunción, es decir, bocio difuso con hipertiroidismo. Aparte de eso, va a tener esoftalmo, o sea, una oftalmopatía infiltrativa y la dermopatía infiltrativa. Va a tener también alteraciones en piel. Es frecuente, más frecuente es la tiroiditis, diría yo acá. No he revisado bien esa estadística, pero yo creo que es más frecuente la tiroiditis de Hashimoto, ¿ok? Sin embargo, fíjense que la prevalencia que estamos reportando aquí en Estados Unidos es 0,4 a 0,5% de la población, es baja. Incidencia en mujeres 2,7 y es 10 veces menor en los varones, ¿ok? Aparte de eso, aparece en la tercera y cuarta década de la vida. Es decir, bocio difuso con hipertiroidismo, enfermedad de Graves-Basedow. Y la etiopatogenia son anticuerpos que se forman, es inmunitario, IgG dirigido contra el receptor del TSH, ¿ok? Hipertiroidismo entonces, bocio difuso y oftalmopatía es lo más frecuente como se presenta la enfermedad de Graves-Basedow, ¿ok? La dermopatía no es frecuente. Entonces, los síntomas capitales son estos 3 que están arriba, es decir, la tríada, ¿ok? Sintomatología, lo que habíamos visto, ustedes lo dijeron, aquí tengo todo esto lleno, temblor, de repente hay paciente con temblor y no nos percatamos, no, chicos, eso es lo que está ahí haciéndose el tembloroso para que lo saquen, para que no, pero no, hay que darle importancia a los abuelitos o a las personas que tengan estos tipos de síntomas, ¿ok? La anemia normocítica y normocrónica se reporta en estos tipos de pacientes con hipertiroidismo, ¿ok? Que son anemias de los procesos crónicos. Entonces de repente no es insuficiencia renal, no es nada que tenga que ver con sangrado reciente, sino que probablemente lo que tiene es un hipertiroidismo, ¿ok? Cabello fino, frágil, ¿ok? Puede presentarse ginecomastia en el hombre, por ejemplo,
¿ok? Se pueden ver. Y el bocio difuso, como dijimos, que puede ser con un solo nódulo o multinodular, ¿ok? Fíjense que esta es la clasificación de la Asociación Americana de Tiroides de la oftalmopatía, porque eso también tiene repercusión en cuanto a la cirugía, ¿ok? Pero ya es interesante tratar de una vez estos pacientes, porque fíjense que el grado 6 ya es pérdida de la visión en estos casos. Y si se trata con yodo radioactivo, no mejora, se trata el hipertiroidismo, no mejora, evidentemente ya hay que hacer una conducta quirúrgica, ¿ok? Precisamente por esto. Al quitar el tiroides probablemente va a mejorar la oftalmopatía. Y si no mejora, tenemos que enviarlo al cirujano, al oftalmólogo para que lo evalúe en este caso. Este es el caso típico, ¿ok? Tiene que ser bilateral. Si es unilateral con proctosis, pensemos más bien como un tumor retroorbitario, ¿ok? Para hacer los diagnósticos diferenciales. Fíjense esa paciente, y si evaluamos el tiroides, va a haber un bocio, o sea, el diagnóstico es fácil. Y si le hacemos las pruebas de funcionalismo tiroideo, va a tener un hipertiroidismo. Ahí está el diagnóstico, no hay para dónde agarrar, ¿ok? Bocio, oftalmopatía, hipertiroidismo. La dermopatía infiltrativa es raro, 1 o 2% de los pacientes, ¿ok? Se puede asociar con osteoartropatía y con acropaquia tiroidea. La acropaquia generalmente es de los pacientes con EPOC, por insuficiencia respiratoria crónica, pero fíjense que también la describen en los pacientes con enfermedad de Graves-Basedow. El diagnóstico, más que comentado, ¿ok? Más que comentado, y el tratamiento se dispone de 3 medidas básicas. Tratamiento médico con administración de tionamida, quirúrgico, la tiroidectomía y administración de yodo radioactivo. Pero la administración de yodo radioactivo vamos a colocarla de segundo, ¿ya? En los casos del bocio difuso, ¿correcto? Yo no he visitado aquí, por ejemplo, instituciones que hagan cirugías de tiroides, para contactar, o sea, la experiencia que ellos tienen en relación a patología de enfermedad de Graves-Basedow, cuántas operan las enfermedades de Graves-Basedow, etc. No he tenido esa oportunidad, no sé en Talca. Sería interesante que ustedes, cuando roten por ahí, por el hospital o hospitales grandes, investiguen pues esa posibilidad de que ustedes lo que tienen que hacer es esta pregunta: ¿las enfermedades de Graves-Basedow ustedes le dan tratamiento con yodo radioactivo o lo operan directamente? ¿Ya? Lo someten a cirugía. Porque el riesgo de operar enfermedades de Graves-Basedow es que pueden hacer una tirotoxicosis en el postoperatorio, y es como el coma mixedematoso en el hipotiroidismo. O sea, tiene sus riesgos y sus complicaciones también. Entonces, los tioderivados del tiouracilo, el propiltiuracilo, ¿ok? 300 a 600 miligramos al día. ¿Qué va a hacer eso? Disminuir la producción de hormonas tiroideas. El metimazol no es metimizol, no es metimizol, 30, 60 miligramos al día, y se va disminuyendo hasta controlarlo hasta el tiroideo. Es decir, tenemos que seguir haciendo control de hormonas tiroideas, y a medida que vamos disminuyendo o se controla, lo vamos suspendiendo, disminuyendo. Fíjense que el tratamiento es largo, 1 año, puede durar hasta 2 años, de 12 meses a 18 meses, y de acuerdo a eso, evaluar con yodo radioactivo, pero entrar con cirugía de primera instancia, no. Y la administración de los betabloqueantes es por los síntomas de hipertiroidismo, o sea, mejorar la frecuencia cardíaca, por las palpitaciones, básicamente es por eso, ¿ok? Se utiliza propanolol o atenolol en dosis de 40 a 120 miligramos cada 6 u 8 horas, ¿ok? El tratamiento quirúrgico, la tiroidectomía, pero en condición de eutiroideo, como dijimos. Indicaciones: bocio de gran tamaño, intolerancia a los tioderivados, eso también puede ser otra indicación, que el paciente no tolere los medicamentos para mejorar el hipertiroidismo. Razones médicas o sociales, ¿ok? De repente el paciente no tiene, es lamentable, o sea, dinero para cumplirse eso, el tratamiento. O quizás hay pacientes que incluso les preocupa, pero uno tiene que insistir en el tratamiento médico, ¿okay?
Ahora, el fracaso del tratamiento a largo plazo, después de 18 meses, 12, 18 meses, sí es mandatorio, es indicatorio. El tratamiento con yodo radioactivo, como habíamos dicho, fíjense, de 8 a 14 milicurie, indicaciones bocio ausentes y de pequeño tamaño, fracaso del tratamiento médico a largo plazo, es decir, yo todavía, después de colocar el tratamiento médico para los bocios gigantes que no tengan un resultado satisfactorio, yo tengo que pasar a yodo radioactivo, porque el yodo radioactivo es la segunda línea de tratamiento en estos casos y que me puede reducir el bocio. Ahora, si aún con el yodo radioactivo no tengo respuesta, ya la indicación o la última es la cirugía. Indicación social del tratamiento definitivo, no estoy muy de acuerdo, pero está indicado en literatura. Existencia de factores de riesgo cardiovasculares para cirugía, ¿okay? Un paciente que sea cardiópata, un infarto reciente, tiene un bocio, siga con tratamiento con yodo radioactivo. No se puede operar ese paciente, se va a morir en la cirugía, ¿okay? Efectos desfavorables en el caso hipotiroidismo, es decir, tanto el tratamiento que podemos hacer, que más bien de hipertiroidismo, hagamos un hipotiroidismo mantenido que no lo podemos recuperar, entonces probablemente esos pacientes hayan que verlo con yodo radioactivo. Okay. Para culminar, vamos a hablar de los dos adenomas, que también son quirúrgicos. ¿Okay? Fíjense que esto es patología benigna, son cortos, o sea, lo que es y muy explicativo, o sea, muy fácil de diagnosticar, ¿okay? No tiene ninguna complejidad. Entonces, de los bocios nodulares tóxicos tenemos el uninodular y el multinodular, que ya lo habíamos comentado, ¿okay? Tóxico porque son hipertiroideos, ¿okay? Las pruebas de funcionalismo tiroideo van a estar elevadas y por supuesto tenemos que compensarlo, eutiroideo. Entonces, el adenoma tóxico se define como la presencia solamente de un nódulo tiroideo único. Lo que pasa es que es grande por lo regular, con características de autonomía funcional, es decir, hipertiroidismo, y que origina una inhibición del resto del tejido tiroideo. Y el bocio multinodular tóxico, la diferencia es que son múltiples nódulos, que nosotros los vamos a palpar en el examen clínico. Entonces, se define el hipertiroidismo, que puede aparecer en la fase nodular del bocio simple o con múltiples nódulos, uno o más nódulos que se hacen hiperfuncionales y autónomos del control de la TSH, es decir, no lo puede controlar la TSH. ¿Okay? Entonces estos pacientes tenemos que medicarlos, controlarlos y después resolverlos quirúrgicamente. Aquí hay una diferencia. El adenoma tóxico, la exploración clínica revela un nódulo pequeño, mediano, un poco también más grande, 5 centímetros lo hemos tenido, indoloro, consistencia firme, ¿okay? No tiene características de malignidad, ojo, no está el video plano profundo, no hay adenopatías cervicales, no, porque la adenopatía cervical por lo regular es de patología maligna. Y aquí revela un bocio múltiple con múltiples nódulos, por eso es que tenemos que palpar el tiroides para determinar si es uninodular o multinodular. Aquí predominan síntomas cardiocirculatorios, fundamentalmente taquicardia y fibrilación auricular en el adenoma tóxico. ¿Okay? Y aquí prácticamente lo mismo, pero nerviosismo también, tendencia al insomnio, temblor moderado, pero básicamente, como es hipertiroidismo, síntomas de hipertiroidismo. Y básicamente predominan los síntomas cardiovasculares. No existe, a pesar de todo, fíjense que podemos tener un bocio grande con hipertiroideo, pero la diferencia de la enfermedad de Graves-Basedow es que no va a tener oftalmopatía ni dermopatía. ¿Okay? Entonces es fácil por lo menos diagnosticar. Hay unos papers, unos apartados, unas informaciones, unos trabajos que dicen que el hipertiroidismo clínico del paciente con un bocio multinodular o uninodular se puede presentar cuando el bocio alcanza de 2.5 a 3 centímetros. ¿Okay? Es decir, que por lo regular se produce hipertiroidismo en los bocios cuando es el nódulo, los multinodulares o nodulares, cuando es mayor de 3 centímetros. Ya cuando tengamos 4 centímetros, interrogamos síntomas de hipertiroidismo. Hacemos la prueba de funcionalismo tiroideo para hacer el diagnóstico en estos casos. No tiene hipertiroidismo, simplemente es un bocio
difuso multinodular, ¿ok? O bocio difuso uninodular, ¿ok? O simplemente, si no tiene bocio, es un nódulo tiroideo, simple. Historia clínica, palpación de un nódulo único, multinodular. Podemos tener las hormonas tiroideas alteradas igualito. Y fíjense que que ya lo usamos, el yodo radioactivo nos puede palpar, allá captar un nódulo hiperfuncionante o caliente, ¿correcto? Y acá puede ser difuso, de localización difusa. Ejemplo, fíjense acá, en el caso de este y este, ¿cómo lo clasificarían ustedes? ¿O cómo la diagnosticarían? Este y este, ¿cómo la diagnosticarían? ¿Cuántos nódulos se ven ahí? Como 2, 3 o más, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay uno grande, este está acá y tiene un bocio, o sea, tiene un bocio del lado derecho con 1 y 2 nódulos. Es un grado 2 porque ya tú lo estás viendo. Y tiene 2 nódulos, es ya 1 o 2 multinodular, ¿correcto? Entonces fíjense que del lado izquierdo yo no veo aumento de volumen. Entonces esto sería un bocio derecho multinodular, listo. Lo que tengo que hacer es la prueba de funcionalismo tiroideo. Tan normales, bocio derecho multinodular. Vamos con el de abajo. Fíjense, 1, 2, aquí tiene otro, o sea, también es un bocio, pero si me voy al lado derecho, fíjate que se ve aumentado también de volumen, pero predomina más el lado izquierdo. Entonces eso es un bocio difuso multinodular, que para catalogarlo como tóxico tengo que hacerle las pruebas de funcionalismo tiroideo, si es hipertiroidismo o no es hipertiroidismo. Ahora, esta mujer que está acá, ¿cuál es el diagnóstico a simple vista? Sin hacerle palpación, ¿cómo lo diagnosticaría usted? ¿Cómo? Un bocio difuso uninodular. Un bocio difuso, porque no lo estoy palpando. Yo no sé si tiene un nódulo o 2 nódulos. Es un bocio difuso. Lo que les quiero dar a entender que cuando ustedes ven un paciente que tiene el cuello con un aumento de volumen, ya es un bocio difuso. ¿Ok? Lo vamos a palpar. Generalmente no hay bocio, no hay nódulo. Entonces es un bocio difuso. Tenemos que hacer, si tiene oftalmopatía, es Grey Baselón. Si no tiene oftalmopatía y las pruebas de funcionalismo están normales, lo catalogamos como un bocio difuso solamente. ¿Ok? ¿Doctor recomendaría hacer TAC de tórax en el caso de los multinodulares o no es necesario? Sí, por lo regular, en este caso, fíjense que en este caso prácticamente abarca todo el triángulo anterior y tiene como esto una prolongación hacia mediastino. Hay que hacerle la tomografía del tórax, ¿ok? Este caso, igualito, es grande, gigante. Yo se lo haría también, porque a mí, como les comenté, el caso que hicimos recién, de un señor de 65 años con un nódulo gigante, más o menos parecido a este, le hice la TAC y había un nódulo que se incluía dentro del mediastino anterior, o sea, era sumergido. ¿En estos casos sería la radiografía y el TAC o solamente el TAC? Acá, en estos casos. Sí, No, en estos casos solicitamos la TAC. ¿El TAC? Sí, la TAC. O sea, claro, nosotros acá utilizamos la TAC, pero ustedes en APS una radiografía simple es más que suficiente, ¿ya? La radiografía simple la podemos utilizar y pudiéramos evaluar un ensanchamiento mediastinal, que es lo que nos interesa como vimos en la imagen anterior. Si en la radiografía existe un ensanchamiento mediastinal, sí tiene indicación de hacer una TAC, para ver hasta dónde, a qué nivel de los cortes sistemáticos en la tomografía llega y yo poder planificar una cirugía. Pero la mujer, fíjense que esto es un bocio difuso, pero esto es una enfermedad de Grey Baselón porque tiene hipertiroidismo, entonces hay que tratarlo, ¿ok? Entonces esas son las formas que se puedan presentar. Por supuesto, esta imagen que está aquí abajo, yo tengo que evaluar bien, porque si yo no palpo tiroides del lado derecho y tengo esta gran masa, la pudiéramos catalogar más bien como una metástasis, ¿recuerdan? Como una metástasis, porque eso es un tumor de cuello lateral. ¿Okay? De ahí donde nosotros tenemos que definir si es tiroideo o no tiroideo. ¿Okay? El tratamiento
Del adenoma tóxico, si es de un solo lado, por lo regular, se le hace hemitiroidectomía. O sea, lo que nosotros llamamos lobectomía y quitamos el istmo tiroideo. Lobectomía más istmectomía. Y en el bocio multinodular tóxico, por ejemplo, este caso de abajo, le quitamos todo el tiroides, subtotal. Y acá solamente quitamos el lado izquierdo. ¿Ok? El señor que nosotros operamos era del lado derecho, parecido a este, estaba sumergido, pero el lado derecho estaba normal. Es decir, lo que hicimos fue lobectomía izquierda, pero era grandísimo, grandísimo, grandísimo. Entonces, el fármaco antitiroideo nunca debe ser el único tratamiento. ¿Ok? Previamente debe ir a cirugía eutiroideo, ya lo hemos insistido, ¿ok? Y eso nunca se les va a olvidar. En caso de nódulos pequeños, sin hipertiroidismo, se puede adoptar una conducta expectante o conservadora, como les digo yo. Si es un bocio pequeño, tiene unos nodulitos pequeñitos, no, el paciente está asintomático, no tiene ningún tipo de sintomatología, sigámoslos observando. Y las tiroiditis, de las tiroiditis, ¿cómo clasificaron las tiroiditis? A ver, grupo 1. Clasificación de las tiroiditis. Infecciosa, aguda. ¿Ok? Tiroiditis aguda, subaguda Subaguda, granulomatosa. y crónica, ¿cierto? Sí. ¿Qué dice el equipo 2? ¿Cómo clasificó las tiroiditis? De hecho, el elemento está ahí, aguda, subaguda y crónica. Correcto. ¿Y los demás cómo las clasificaron? Igual. ¿Ok? Entonces, fíjense que la tiroiditis aguda, aunque nosotros no nos percatamos de eso, puede ser frecuente en las unidades de cuidado intensivo. Y las tiroiditis agudas son de origen viral por lo regular, ¿correcto? De origen viral, inflamatorio. Entonces, aquí está la aguda, que son las tiroiditis agudas supurativas, ¿ok? La subaguda, donde la más importante es la tiroiditis de Kervain. Y las crónicas tenemos la de Hashimoto y la de Rieder, que son las más importantes. ¿Ok? Entonces, en conclusión, lo que me interesa es que de las tiroiditis agudas, son tiroiditis agudas supurativas, pueden ser virales también, ¿ok? Son infecciosas, pacientes que están en la UCI, larga estancia intrahospitalaria, bajo intubación endotraqueales. De la subaguda tenemos la granulomatosa o de Kervain, ¿ok? Y la crónica, la más importante es la de Hashimoto, que cursa con hipotiroidismo, y la tiroiditis de Rieder. También existen crónicas supuradas, tienen las no autoinmunitarias, ¿ok? Las atróficas, linfocitaria focal, etcétera, etcétera. La enfermedad linfoproliferativa del tiroides es muy raro. Nunca he visto un linfoma tiroideo. Nunca. En medicina todo es factible. Si se llega a aparecer un caso hay que reportarlo en la literatura nacional e internacional, porque es muy raro tener un linfoma tiroideo, ¿ok? Pero sí describen algunas literaturas. Estas se las voy a dar para que se las lean en su casa. Es más teoría, ¿ok? Se las leen. La aguda supurada son raras. El tratamiento es antibiótico-terapia básicamente y drenaje quirúrgico si están excedadas del tiroides. Rarísimo, pero se puede presentar más que todo en unidades de cuidado intensivo, ¿ok? Estas se las van a leer, se van a leer todo esto, las de Kervain, porque estas las pregunto, ¿ya? Y vuelvo y repito, nosotros tenemos que sabernos todas las tiroiditis, pero más la de Hashimoto, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa es la que es frecuente aquí en nuestro medio y es la que nosotros en las consultas de medicina interna, las consultas de endocrinología, son frecuentes. Y entre la de Hashimoto y la de Rieder, que son las que más se parecen, aquí hay una diferencia, ¿ya? Es autoinmunitaria, la de Rieder es desconocida, ambos predominan en el sexo femenino, pero fíjense la de Hashimoto, 15 a 20 a 1. En cambio aquí 4 a 1. Es decir, tiene una alta prevalencia e incidencia la de Hashimoto.
la edad de 30 a 50 años, generalmente adultos jóvenes. ¿Okay? La de Riedel puede presentarse un poquito más en pacientes añosos, incidencia 0,3 a 1,5, sigue siendo baja, pero aquí es frecuente. Es un bocio difuso, ¿okay? Puede estar superficie irregular, puede ser duro el bocio, ¿okay? En estos casos pueden presentar algunos nódulos, en estos casos, y los síntomas que más predominan es hipotiroidismo. Sin embargo, la tiroiditis de Hashimoto se describen en alguna literatura que pueden hacer lo que llama la hachitoxicosis. Pueden cursar al principio con hipertiroidismo y después, posteriormente, baja los niveles de hormonas y se mantiene en un hipotiroidismo. ¿Okay? La tiroiditis de Riedel produce más síntomas compresivos, en este caso. Son más compresivos, es duro, leñoso, produce dolor, y generalmente el tratamiento es con aire, por lo regular. ¿Ok? Ya esto es más de lo mismo, y fíjense que sí tiene indicación quirúrgica la tiroiditis de Hashimoto en caso de compresión local o que sospeche malignidad por unos nódulos que puedan estar. ¿Ok? Igualmente la tiroiditis de Riedel. Sin embargo, los glucocorticoides y el tamoxifeno pueden tener un efecto positivo en el tratamiento. ¿Ok? Pero también es operable, de tal manera que nosotros tenemos que evaluar a esos pacientes previamente para decidir una conducta quirúrgica o no. Larguísimo. Traté de hacer algo así para que no se me durmieran. ¿Okay? La idea era eso, que revisaran, y la idea también era de que por lo regular estos temas se olvidan. Fíjense que quizás no habían revisado los conceptos de hipertiroidismo, sí lo sabían, pero habían que reforzarlos. ¿Okay? Bueno, no hay duda que no la haya, porque yo creo que ya repetimos bastante. Si no, pásenme la hoja, porque eso yo le coloco una nota ahí. Yo le coloco ahí una nota en equipo, ¿ya? Y eso le entrego después con el examencillo. Estos temas que estamos dando, después yo paso una serie de preguntas. Los casos van a ser casos clínicos. Yo no hago preguntas de que 2 más 2 es 4, 6 más.